Pues como decía hace ratito, damos gracias a Dios por su presencia, damos gracias a Dios porque todas las cosas que Él hace en nuestra vida son por su gran amor, por su gran misericordia. Quiero pedirle antes de comenzar que pueda cerrar sus ojos un momento. Levante su mano derecha y vamos a decirle al Señor gracias por el tiempo que nos das para venir a tu casa a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros entendimientos para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, permite que esto que vamos a escuchar sea estructura, se convierta en una semilla que traiga alimento a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Fuerte. En las últimas semanas hemos estado viendo un tema que se llama el factor Dios. ¿Cuántos han estado acá escuchando este tema? Lo hemos compartido inclusive en los grupos, no sé si lo vieron, esta semana compartimos el de la semana pasada, para que usted lo pueda escuchar si lo necesita. Y el día de hoy vamos a continuar, con el mismo tema, porque creemos que es importante que tengamos presente el factor Dios en nuestra vida. Ya lo hemos explicado. Hemos hablado de que las personas que tienen claro que para Dios no hay nada imposible, son personas que pueden tener un pie adelante en las situaciones que vivimos diariamente. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta y realmente empieza a creer que hay un factor que puede cambiar las cosas en su vida diaria, el factor Dios, este factor puede hacer una gran diferencia. Pero para que esto suceda, usted y yo necesitamos entender que hay algo que debemos creer. Debemos creer que para Dios no hay nada imposible. Por favor, levante su mano si usted cree que para Dios no hay nada imposible. Ok. Me da pena decirle esto, pero usted lo tengo que decir. Muchos de nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible. Ya lo hemos visto en semanas pasadas. Pero nuestra vida diaria está llena de imposibilidades. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Aquí hay un problema. Si usted dice con su boca, es más, si usted realmente cree que Dios es tan poderoso que para Él no hay nada imposible, pero a la misma vez, en su vida diaria hay imposibilidad tras imposibilidad, una tras otra, que se vuelven trabas, que se vuelven cosas que no le permiten avanzar. Si esto es así, nos encontramos en un problema. Esto es lo que hemos visto en las últimas 3 semanas. Para que usted y yo podamos aprovechar todo el potencial que Dios puso en nosotros y para que podamos hacer uso de toda la herencia que Él nos dio, necesitamos tomar este factor y meterlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Yo necesito hacer a un lado, como vimos la semana pasada, todas las cosas que limitan mi mente. El apóstol Pablo lo menciona muy claramente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice que nosotros no nos conformemos a vivir como vive la gente de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay una versión que es la Biblia, Dios habla hoy, no sé si la tengamos acá. Dios habla hoy. En este versículo dice, cambia tu manera de pensar para que entonces cambie tu manera de vivir. Es la versión Dios habla hoy. ¿Ok? Entonces, quisiera empezar el día de hoy con una pregunta. ¿Por qué necesitamos incluir siempre el factor Dios en nuestra vida? Como le he mencionado en otras ocasiones, un factor es una parte de una ecuación. Y si en esa ecuación matemática usted cambia ese factor, ¿sí?, el resultado va a ser diferente, absolutamente.
visto de una manera muy general. Un factor en una ecuación matemática, si usted cambia el valor de ese factor, entonces por consiguiente el resultado de esa ecuación va a ser diferente. En ese mismo sentido, hay un factor que nosotros no podemos dejar de incluir en nuestra vida, que es el factor Dios. Ese Dios para quien nada es imposible. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos incluir siempre el factor Dios en nuestra vida? Porque la única manera de vivir en la dimensión que Dios preparó para usted y para mí es bajando la realidad del cielo a la tierra. Voy a repetir. ¿Por qué necesitamos incluir siempre el factor Dios en nuestra vida diaria? Porque nosotros somos los que necesitamos bajar la realidad del cielo a la tierra. Simplemente por eso. ¿Por qué necesitamos traer la realidad del cielo a la tierra? ¿Para qué queremos esto? Porque el mundo en el que vivimos ahora opera hoy día bajo maldición. Mire usted, en Mateo capítulo 6 encontramos la oración modelo, la oración que Jesús nos dejó para dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad que aquí en la tierra como se hace allá. Esto es lo que estamos hablando. Jesús nos enseñó que debíamos pedir eso. Hágase tu voluntad. En otras palabras, lo que sucede allá en el cielo, yo necesito estirarlo y bajarlo para que empiece a suceder aquí en mi vida. Por eso necesitamos el factor Dios. Mire, estamos asegurando que el mundo actualmente está bajo maldición. Tal vez se escucha muy feo, se escucha muy, muy complicado, pero es la verdad. Déjame explicarle por qué. Originalmente no fue así. Dios diseñó el mundo, Dios creó a Adán y a Eva, y la Biblia dice que los bendijo. Génesis 1:28 lo dice claramente. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, antes de pedirles ser fructíferos, antes de pedirles que sean multiplicadores, que llenen la tierra, que sojuzguen, que gobiernen, antes de pedirles todas estas cosas, Él primero los bendijo. Dios no te va a pedir nunca que hagas algo si antes no te capacita para eso. Dios no te va a pedir que sojuzgues, que seas multiplicador o que seas productivo o fructífero si antes no te capacita, no te habilita para eso. Es decir, antes de pedirle a Adán y a Eva que fueran multiplicadores, que sojuzgaran, que controlaran sus circunstancias, antes de pedirles ser productivos, primero los bendijo. Y esta poderosa bendición es la que hemos hablado en semanas pasadas. Está sobre nuestra vida. Dios nos bendijo, pero Adán y Eva, a causa de ser engañados por el diablo, son engañados, ellos deciden desobedecer a Dios y esta bendición se pierde. La relación entre Adán y Dios se rompe, se termina. Adán es echado fuera del huerto del Edén, y entonces, a causa de la desobediencia y del pecado que entró en el mundo hasta el día de hoy está bajo maldición. La gente de este mundo no se da cuenta. Escuchen, la gente que vive en el mundo y que no tiene conocimiento de Dios no se da cuenta de que están viviendo bajo esta maldición que hay en el mundo. Sin darse cuenta, siempre están tratando de satisfacer sus propias necesidades sin Dios. Piénselo por un momento. El ser humano, como tal, sin Dios, siempre está tratando de satisfacer sus propias necesidades
con sus propias posibilidades, con sus dos manos, con su inteligencia, con lo que él puede producir. Pero todo esto es sin Dios. El ser humano siempre está buscando arreglar el mundo en el que vive, el mundo que nos rodea, sin entender que lo malo está dentro de él. Todas las cosas malas que suceden en el mundo son por causa del pecado del hombre. Son por causa de las cosas que el mismo hombre ha generado en desobediencia. El mundo está bajo maldición, ¿sí? Y entonces la gente que no conoce a Dios está siempre buscando cómo arreglar su propia vida con sus propios medios. Ellos buscan cambiar su mundo, pero no se dan cuenta que son ellos los que necesitan cambiar. No podemos cambiar este mundo con nuestra propia fuerza. Es importante que usted pueda darse cuenta de esto. No podemos cambiar el mundo que nos rodea con nuestra propia habilidad, con nuestra propia fuerza. El ser humano no puede cambiar lo que hay dentro de él. Es decir, el ser humano no puede cambiar su propia naturaleza que hay dentro de él. Necesita el factor Dios en su vida para transformar todo lo que hay dentro de él y por consiguiente pueda transformar su entorno. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Mire, la gente que no conoce a Dios, se escucha muy feo, pero en muchos lugares se le menciona así, la gente del mundo, o el término el mundo, se refiere a las personas que no conocen a Dios. Estas personas que no conocen a Dios han sido infectadas con una mentalidad de escasez. Esta mentalidad de escasez ha alterado su forma de vivir. El mundo actualmente está siempre hablando de la recesión económica, está hablando de los índices de criminalidad que hay en el mundo, del calentamiento global, de la sobrepoblación, del COVID-19, de que estamos indefensos ante esta pandemia, etc. Y todo esto no es más que una forma de pensar que tiene una raíz, y esa raíz es escasez. No solamente económica, escasez de corazón, escasez de conceptos, escasez de vida. Fuimos programados desde niños para pensar que las cosas son muy difíciles de lograr. Fuimos programados inconscientemente para ver el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno. Siempre estamos inconscientemente volteando a ver lo que no tenemos. Aún la gente rica tiene este mismo síndrome, este mismo inflexión en sus pensamientos. Aún la gente que tiene dinero siempre está volteando a ver si el otro tiene más. Entonces a mí me falta lo que él tiene, aunque ya tenga muchísimos recursos. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad de dinero que tengas, se trata de la mentalidad que ha sido programada en nuestras mentes desde niños. Fíjese bien, la tendencia natural del ser humano es pensar en derrota, enfocarnos en lo que no tenemos y sentir que estamos indefensos en contra de cualquier cosa mala que exista en el mundo. Nos sentimos vulnerables a todo lo que nos rodea. Creemos que si estamos viviendo un momento de felicidad es porque seguramente algo malo va a venir. ¿Es cierto? No levante la mano, por favor, pero piense en un momento bonito con su familia, un momento agradable, que usted diga, ay, qué padre, qué momento, gracias Dios, qué bonita estamos viviendo este momento, y de repente lo asalta o la asalta a usted un pensamiento que dice, capaz que algo malo va a venir, esto bonito está pasando porque algo malo viene. Wow. Miren, aún los creyentes, aún las personas que formamos parte de la familia de Dios, muchos creyentes están siempre enfocados en lo malo que hace el diablo, siempre enfocados en creer, reconocer la actividad demoníaca en todas partes. Volteo para acá, ahí está el diablo. Volteo para acá, ahí está el diablo.
ahí está el diablo, ahí está el diablo. Y estamos siempre enfocados en estas cosas malas, en lugar de darnos cuenta que la gloria del Señor llena toda la tierra, como dice la Escritura. Miren, esto me lleva a recordar un amigo predicador de San Antonio, Texas. Nos estaba llevando una enseñanza y él nos comentó en una ocasión una anécdota. Y él decía, en una ocasión me invitaron a predicar a Los Ángeles. Es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad muy grande, donde existen muchos tipos de religiones, muchos tipos de personas, nacionalidades de todos tipos. Y en ese lugar me llevaron, el grupo de pastores que me invitó, un grupo de iglesias, me llevaron a la parte del monte de un cerrito que tiene las letras de Hollywood. ¿Sí lo ha visto? Que las letras de Hollywood están en un cerrito en alto. Estando ahí arriba, los pastores me decían, mira, ¿puedes ver lo que hay ahí? Era como una nata oscura arriba de la ciudad, que evidentemente es el smog que produce la ciudad. Y los pastores me decían, ¿ves eso que está ahí? Es el pecado de esta ciudad, es la influencia de los demonios y etcétera sobre la gente que vive en esta ciudad. Y no dudo, es más, es bíblico. Pero ¿sabe una cosa? Él les dijo la siguiente cosa: no, yo no veo eso que usted dice, yo solamente veo que la gloria del Señor llena toda la ciudad. Yo solamente puedo ver la gloria de Dios manifestándose sobre esta gente y sobre esta ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Enfoque. ¿En dónde está tu enfoque? Mire usted, la iglesia necesita traer de nuevo el factor Dios a este mundo. La iglesia, que somos usted y yo, necesitamos traer de nuevo el factor Dios a este mundo al cambiar nuestra forma de pensar, para que entonces cambie nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, la forma en que oramos, la forma en que nos conducimos con los vecinos, la forma en que nos conducimos en el trabajo, en el negocio. Nosotros, que somos la iglesia, que somos los hijos de Dios, necesitamos bajar el cielo a la tierra. Nosotros necesitamos mostrarle a la gente que no conoce a Dios que el cielo verdaderamente gobierna nuestra vida y que es tan real como lo más tangible que usted pueda tener en su vida. Los hijos de Dios debemos colonizar. Por favor, repita conmigo la palabra colonizar. Usted y yo necesitamos colonizar este mundo y llenarlo de la cultura del reino. Le explico por qué rápidamente. Usted conoce esta historia, la historia de nuestro país. Cuando los españoles llegaron a través de Cristóbal Colón, y después, posteriormente, años después, con Hernán Cortés, para venir a conquistar este nuevo mundo para ellos, que era América, en este caso era nuestro país. ¿Sí? Ellos vinieron a colonizar, pero para colonizar primero tienen que ocupar. Es decir, primero tuvieron que vencer militarmente a los aztecas, a los mexicas, tuvieron que conquistarlos, tuvieron que vencerlos militarmente. Y cuando ya los dominaron, cuando ellos lograron vencerlos y esclavizarlos, entonces viene la etapa de colonización. Es diferente. Vencerlos militarmente no es lo mismo que colonizarlos. Colonizarlos significa traer la cultura de España a este nuevo mundo, y por esa razón le llamaron la Nueva España. ¿Por qué? Porque trajeron toda la mentalidad de los reyes de España, la cultura, trajeron la religión, trajeron muchas cosas, la forma de vivir de los españoles. Quisieron venir a implantarla en este lugar. Por esa razón le llamaron la Nueva España, y instituyeron a un virrey que fue Maximiliano de Habsburgo. ¿Se acuerda usted? En ese sentido, España estaba tratando de recrearse de nuevo en otro lugar
recrear otra nueva España con los mismos conceptos, mismos parámetros, misma moneda, misma economía, misma religión. En ese sentido, los hijos de Dios debemos colonizar este mundo y llenarlo con la cultura del reino. Hablar abiertamente con los vecinos, en nuestro trabajo, que la gente pueda ver de una manera abierta el poder de Dios actuando en nuestra vida diaria. Llevarlo a todas partes donde vayamos. Ser testigos, como dice la Escritura, ser testigos de que esta bendición que está sobre nuestra vida es real y puede cambiarlo todo en nuestra vida. ¡Wow! Mire usted, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22 lo dice claramente. Romanos 8, versículo 19 al 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, la manifestación de los hijos de Dios. Por favor, identifiquemos un ingrediente en ese versículo. ¿Quién está aguardando la manifestación de los hijos de Dios? ¿Quién? La creación. Si podemos cambiar a una traducción viviente, por favor, fíjese bien. Cuando empezamos la prédica, yo le comenté que este mundo estaba bajo maldición. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva son engañados y desobedecen a Dios, la maldición entró en este mundo hasta el día de hoy. Entonces, esa maldición fue aprisionada en la creación, o sea, en el mundo, y el mismo mundo está bajo esa maldición. Y este versículo dice que toda la creación, entre paréntesis, se me permite parafrasear el versículo, entre paréntesis, toda la creación que está bajo maldición espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La versión Reina Valera dice la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo dispuso, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud, será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de ¿quién? ¿De quién? Fíjese bien, vamos a leer el 21 otra vez. Dice, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. ¡Wow! ¿Por qué el apóstol Pablo nos enseña que la creación misma, el mundo mismo, está gimiendo? ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Y la creación misma, que está bajo esta maldición, está esperando dos cosas, según este párrafo. La primera se encuentra en el versículo 19. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es la primera. Y la segunda está en el versículo 21. Está esperando alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Ok, manténganla en alto, por favor. Observe, por favor, que ese versículo está hablando de usted. Puede bajar. Ah, caray, ¿está hablando de mí? ¿Sí? No, yo creo que está hablando del pastor. Está hablando del apóstol, del profeta. Está hablando del que pasa todo su tiempo en la iglesia. No, querido hermano. Tal vez usted pueda pensar, bueno, es que la creación está esperando a Cristo. No. Jesús ya vino hace 2000 años. Hizo su obra, terminó su obra en la cruz y Él dijo, consumado es. Él dijo, todo está hecho, todo está terminado. Y Él murió, resucitó, fue llevado a la diestra del Padre y ahora, por favor dígale a su vecino, y ahora.
La creación está esperando la manifestación tuya. El mundo está aguardando con impaciencia que los hijos de Dios se manifiesten, trayendo el cielo a la tierra en sus vidas diarias, para que esta gloriosa libertad de sus propias vidas se empiece a contagiar a las demás personas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Cómo podemos lograr esto? Solamente hay una manera: trayendo el factor Dios a tu propia vida diaria. Incluir este factor en tu vida para que el resultado de todo lo que haces sea diferente. ¡Wow! El apóstol Pablo nos enseña que la creación está esperando ver esta manifestación de los hijos de Dios. Y también el apóstol Pablo menciona de forma diferente cómo se menciona a Jesús en los evangelios. Por ejemplo, usted me puede decir cuál es el versículo más famoso de la Escritura. Ajá. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por favor, observe ese versículo. Juan 3:16. Y observe una palabra clave en ese versículo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a la gente que vivía en este mundo, que ha dado a su Hijo, Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. El único que tenía. ¿Sí? Para que todo aquel que quiera creer en él no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Pero el apóstol Pablo, cuando empieza su ministerio, cuando la iglesia primitiva empieza su gran ministerio, empieza a crecer la noticia de Jesús, la gente empieza a recibirlo en su corazón y las iglesias empiezan a crecer en número de miles de personas. El apóstol Pablo le llama diferente. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es un versículo muy clave y por favor vamos a notar la diferencia de la manera en que el apóstol Pablo menciona a Jesús. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el que... A ver, permítame, ¿no habíamos dicho que era unigénito? El apóstol Pablo dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa que antes de que Jesús muriera en la cruz, antes de que diera su vida y que usted y yo pudiéramos ser salvados, ¿sí? No éramos hijos. Hasta ese entonces no éramos hijos. El Espíritu de Dios venía sobre un líder, sobre un pastor, sobre un rey, sobre un profeta, y se iba. Eran visitas de doctor, ratitos. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo de Jerusalén, abriendo un libre acceso, como dice el libro de Hebreos, un libre acceso, un camino nuevo y vivo hacia su presencia. De tal manera que todos nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, porque ahora somos hijos. ¿Es cierto? Y eso cambia las cosas, porque ahora ya Jesús no es el unigénito, sino que ahora el apóstol Pablo dice que Él nos predestinó, es decir, nos escogió de antemano para que nosotros fuéramos cambiados conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿Quién? Jesús. Es decir, Dios lo predestinó a usted. Sí, Dios lo predestinó o la predestinó a usted para ser transformada a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primero, el primogénito, el primero de muchos hijos como Él. Es decir,
Dios desea que usted y yo alcancemos la estatura del varón perfecto. Dios desea que nos desarrollemos, que Cristo sea impartido en nuestra vida y que empecemos a crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo. En otras palabras más sencillas, Dios desea que usted sea cambiado a la imagen de Cristo. ¡Wow! ¿Todo esto para qué? Fíjese bien, Jesús era el único Hijo de Dios, pero ahora ese se convirtió en el primero de muchos hijos que han sido transformados a su imagen. Dios derramó su poderosa bendición sobre Adán. ¿Se acuerdan que lo dijimos ahorita? Dios derramó esta poderosa bendición sobre Adán para vivir en la plenitud que Dios había planeado para él. Pero al ser engañado, como ya lo dijimos, Adán pecó y perdió esta bendición y la relación con Dios. ¿Sí? Por esto Dios tuvo que restaurar la bendición para todos nosotros. Mire, hay un versículo que muy pocas veces se toca. Hay un párrafo importante que yo quiero que usted analice conmigo, y ese párrafo es Isaías 51. Isaías capítulo 51, versos 1 al 3, nos habla de una profecía que Dios le muestra al profeta Isaías de lo que vendría a suceder en el tiempo de Cristo. Fíjese bien, dice: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. A ver, levanten la mano todos los que buscan al Señor. Está hablando de usted. Dice: consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la cual fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Y el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Ahí se encontrarán gozo y alegría, cantos de gratitud llenarán el aire. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Es algo muy importante. Primero dice: escuchen todos los que tienen la esperanza de ser liberados, consideren de dónde fueron sacados. Y después dice: fueron sacados de la misma piedra que es Abraham. El apóstol Pablo está hablándoles, el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel y les dice: ustedes son el mismo linaje de Abraham. Y Dios le dice, Dios habla a través del profeta Isaías y les dice: cuando yo lo bendije, las cosas cambiaron. Abraham era solo un hombre como cualquier otro, pero cuando yo lo bendije, en otras palabras, cuando vacié sobre él mi poderosa bendición, que ya hablamos de eso en semanas pasadas, ¿sí? Él se convirtió en una gran nación. Eso significa que la bendición de Dios puede cambiar a una sola persona como cualquiera de nosotros. Una simple persona como cualquiera de nosotros, Dios lo puede transformar en una nación entera con esa poderosa bendición. Dice: el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Querido hermano, querida familia, si en alguna área de su vida usted está en ruinas, siempre tratamos de que la gente no vea y no se dé cuenta de nuestras necesidades. Pero si su vida está en ruinas en alguna área, déjeme decirle que este versículo dice que la misma bendición que Dios le dio a Abraham, que cambió las ruinas que vivía Israel, es la misma bendición que ahora está sobre usted. Yo te lo voy a explicar por qué. Dice: su desierto, en otras palabras, el desierto de Abraham, el desierto de Israel, o su propio desierto personal, su desierto florecerá como en el Edén. Sus lugares desolados serán como el huerto del Señor. Ahí se encontrarán gozo y alegría, y los cantos de gratitud llenarán el aire. ¿Qué está diciendo el Señor acá? La bendición que Él ya vació sobre nosotros verdaderamente
tiene que producir un cambio de raíz. Dios desea producir un cambio de raíz en su vida, tanto que la gente que está a su alrededor no pueda no darse cuenta. En otras palabras, Dios desea bendecirlo tanto a usted que sea tan evidente para todo el que lo conozca: caray, este no puede ser nada más de él o de ella. Esto es algo de Dios. Esto es algo, o sea, lo que hay sobre esta persona no puede ser su propia inteligencia, no puede ser solamente su habilidad, es que verdaderamente Dios está en su vida. Eso es bajar el cielo a la tierra. Y esto es lo que este versículo dice que usted y yo necesitamos. Ahora, ¿cómo fue que Dios convirtió a Abraham de un solo hombre en una gran nación? El versículo 2 lo dice: cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, ¿sí? Pero después, con mi bendición, se convirtió en una gran nación. La pregunta es: ¿cómo le hizo Dios para convertir a Abraham, que era un solo hombre, en una gran nación? Fíjese bien, Dios derramó su poderosa bendición sobre él. Pues así que chiste. Así yo también. Si Dios me diera esa bendición que le dio a Abraham, pues yo también sería convertir en una gran nación. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver si es cierto. Dios derramó su bendición sobre él. Esta bendición cambió su desierto en un huerto del Edén, como dice el versículo. La bendición es el poder de Dios que anula la maldición. Escúcheme, la bendición de Dios es el poder que anula la maldición que existe en el mundo. Lo voy a decir otra vez. La bendición de Dios es el poder que anula la maldición que hay en el mundo actualmente. Es la unción por la que fluye el poderoso favor divino a su vida y a mi vida. Esta bendición que estaba sobre Abraham y causó que su vida fuera multiplicada, engrandecida, ¿sí? Fue un muro de protección para él, fue multiplicación y lo convirtió en alguien poderoso. Pero cuando él murió, esta bendición no se perdió. Fíjese bien, la Biblia dice que Abraham vivió 175 años y tuvo muchos hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y la Biblia dice que cuando Abraham muere, la bendición no se pierde. Acompáñenme por favor a Génesis 25:11. Observe por favor, le estoy trayendo esta información porque yo quiero que usted se dé cuenta de cómo está funcionando hasta ahora la bendición y cómo puede usted tomar esa bendición en su vida diaria. Es decir, Abraham muere, pero la bendición no se pierde, sino que empieza a ser heredada de padres a hijos. Este versículo, que es Génesis 25:11, dice: y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que tuvo. A ver, ¿qué sucedió? Abraham se muere y acto seguido, ¿qué es lo que Dios hace? Observe, Dios, ¿qué es lo que Él hace? Bendice a Isaac. Eso significa que la misma bendición que había sobre Abraham ahora es transferida, es heredada a su hijo Isaac. ¿Está de acuerdo? Ok. Génesis 28, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo desde el 1. Génesis 28, versículo 1 al 4. Estamos hablando de que la bendición no se pierde, sino que es heredada. Génesis 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob su hijo y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que la heredes la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham.
Wow, aquí hay varias palabras claves. Primero, en el versículo 1 nos damos cuenta que es Isaac, hijo de Abraham, cuando ya es muy viejito, está a punto de morir y llama a su hijo y pone su mano sobre él. Usted conoce la historia de Jacob y Esaú, le vende la primogenitura, etcétera, etcétera. Pero cuando está a punto de morir, antes de morir, Jacob entra a la presencia de su padre Isaac. Él estaba ciego en ese tiempo, ya no podía ver. Y entonces Isaac le da esta bendición, versículo 4. Vamos a leerle del 3, por favor. Dice: el Dios omnipotente te bendiga. ¿Qué le está diciendo? Yo te transfiero mi bendición. La bendición que viene de mi padre Abraham, que está sobre mí, ahora yo te la heredo a ti. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Qué le está diciendo? Le está ratificando que esa bendición está siendo transferida a su vida. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Es decir, no solamente a él, sino a toda su descendencia, que no solamente son sus hijos, son sus nietos, bisnietos, y así cada generación. En estos versículos podemos dar cuenta que la bendición de Abraham no se pierde, sino que es transferida a toda su descendencia. ¿Le queda claro eso? Muy bien, si le queda claro, entonces, por favor lea conmigo Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Y este versículo nos va a poner a brincar a todos, porque se va a dar cuenta que la Biblia tiene una gran sorpresa para ustedes esta mañana, este mediodía. Gálatas 3, 13 y 14 le va a poner a brincar a usted. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14: para que en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Ay, qué padre, qué bonito! Pero no entendí nada. Vamos a cambiar, por favor, a Nueva Traducción Viviente. Por favor, observe lo que la Biblia dice en este lenguaje más actual. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. ¿Qué fue lo que dijimos que había en el mundo? El mundo estaba bajo la maldición del pecado, y esa maldición le hace que a usted le vaya mal, que su mentalidad sea pobre, que su mentalidad sea de escasez, que su mentalidad esté siempre viendo el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno, de estar siempre viendo las cosas que no tiene. ¿Sí me estoy explicando? Cristo nos redimió y nos rescató de la maldición dictada en la ley que había sobre este mundo. Esto es para brincar, esto es para declarar que Dios hizo algo poderoso. Cristo nos redimió y nos rescató de esa maldición. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, dice la Biblia. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos de nacimiento. ¿Usted es judío de nacimiento? Si no es judío de nacimiento, entonces es gentil, según la forma de pensar de los judíos. ¿Sí? Y la Biblia dice en este versículo que Dios bendijo a los gentiles a través de Cristo Jesús con la misma bendición que le prometió a Abraham. Este versículo legalmente lo habilita a usted a recibir esta bendición. ¿Cuántos la quieren? ¿Sabe una cosa? Esto no es una oferta. Podemos pensar que es como las tiendas de autodescuento que empiezan a decir: a partir de este momento los tomates están a $5.99, córrele porque se acaban. No es así. Esto es una verdad que Dios estableció así, para que todos aquellos que reciban a Cristo en su corazón
reciban una gran herencia, y una parte medular de esa herencia que recibimos es lo que dice este versículo: la poderosa bendición de Abraham fue depositada sobre los gentiles que creyeron en Jesús, de tal manera que la misma bendición de Abraham, que anula la maldición de este mundo, fue depositada sobre su vida. Y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¿Cómo podemos recibir esta bendición y la promesa del Espíritu? A través de fe. El versículo dice: a fin de que los creyentes, levanten las manos creyentes, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Ese era el bono mayor. La bendición es el medio. La bendición es lo que rompe la maldición. La bendición de Abraham, que nos alcanza a nosotros como gentiles a través de Cristo Jesús, esa es el medio a través del cual fluye el poderoso favor de Dios sobre su vida. El mismo favor que enriqueció a Abraham, que protegió a Abraham, que le hizo multiplicarse, ser poderoso. Es la misma bendición, el mismo favor que Dios derramó ahora sobre usted. ¿Para qué? Para que recibiera usted y recibiera yo el bono mayor. Y ese bono mayor es el Espíritu Santo prometido. ¡Wow! ¿Cómo puedo recibir esta bendición y la promesa del Espíritu? A través de fe, a través de empezar a caminar en lo que estamos entendiendo, lo que estamos creyendo. ¿Qué significa esto? Que no basta con decir: yo lo creo, yo lo creo, ah, qué bonito, qué padre, yo lo creo. No basta con eso. La semana entrante le voy a explicar muy detenidamente por qué no basta solamente con decir yo creo. Hay todo un contexto muy importante y muy poderoso para que usted pueda poner por obra lo que estamos aprendiendo. El día de hoy solamente quiero decirle: no basta con decir yo lo creo. Se necesitan acciones que demuestren que en verdad estamos creyendo, ¿sí?, hasta esperar que suceda. La semana pasada yo le mostré una imagen. Si la tenemos por ahí, es la imagen de una plantita. Y esa imagen dice: en el reino de Dios usted recibirá solamente lo que espera. Es decir, lo que usted crea, crea, crea y crea y vuelva a creer con todo su corazón, creerlo hasta esperarlo. Eso es lo único que usted recibirá. Eso es fe activa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo yo tomar esta bendición y esta promesa del Espíritu? Creerlo, 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 caminar en ese entendimiento, caminar en esa fe, alinearme a esos principios, aplicarlos en mi vida diaria, creerlo hasta esperarlo. Y entonces las cosas van a empezar a ocurrir. Dios va a desatar sus milagros en su vida y usted lo está creyendo. Pero esa fe necesita tener acción. El problema es que hemos estado tan sumergidos. Mire usted, tenemos tantos compañeros de trabajo, tantos vecinos, amigos de la infancia, familiares que no conocen a Dios, que nosotros sin darnos cuenta hemos adoptado su misma forma de pensar limitada. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, hemos limitado a Dios, hemos limitado el factor Dios en nuestra propia vida y no nos hemos dado cuenta que hemos estado infectados con la misma mentalidad de escasez. Lo peor, todavía, se ha convertido en algo automático en nuestra vida. Tanto así que nuestro pensamiento se convierte como un río caudaloso. ¿Todos son de aquí de Monterrey? Levanta la mano si usted nació aquí en la ciudad de Monterrey. Ok. ¿Cuántos tienen años viviendo aquí? Aunque no sean de la ciudad de Monterrey. Muy bien.
¿A cuántos de ustedes les tocó vivir en 1988 el huracán Gilberto? ¿Usted se acuerda cómo venía la fuerza de la corriente en el río Santa Catarina? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos vivieron en el 2010 el huracán Alex? ¿Cuántos se acuerdan de cómo era la corriente del río Santa Catarina en el huracán Alex? Era una cosa impresionante, se llevaba todo lo que estaba a su paso. En el 1988 había instalados en el cauce del río muchos juegos, instalaciones, canchas, inclusive estaban unos juegos que le llamaban los juegos Manso en aquellos años, ¿sí? Todo desapareció, la corriente se llevó todo. ¿Por qué le menciono esto? Porque quiero que usted identifique esa corriente de ese río caudaloso. Esa corriente tipifica la afluencia de pensamientos que hay en su mente diariamente. Los científicos dicen que los seres humanos tienen aproximadamente 60,000 pensamientos diarios. Es un promedio de los pensamientos que normalmente fluyen en la vida de un ser humano. Es como una corriente caudalosa de un río, ¿sí? Y esta corriente representa, en cierto sentido, el alma del ser humano. Los pensamientos de la mente humana fluyen y fluyen y fluyen como una corriente caudalosa en gran cantidad, ¿sí? Y esto se vuelve automático. Es decir, cuando los pensamientos fluyen en una misma dirección, tanto tenemos la misma forma de pensar siempre, que se convierte en algo automático. Es decir, usted y yo ya no nos damos cuenta que pensamos, reaccionamos de la misma manera. Es una de las cosas que tiene el ser humano en su mente, el poder automatizar pensamientos y automatizar reacciones. Es algo automático, así es el ser humano. Entonces, esto representa esta mentalidad negativa, esta mentalidad de escasez que siempre está fluyendo miles y miles de pensamientos en la misma dirección, lo cual representa como un río caudaloso. Pero cuando usted escucha estas palabras, usted se da cuenta que la bendición de Abraham está sobre usted a través de Cristo y que esa bendición le ha liberado a usted de la maldición que existía en este mundo. Usted dice, caray, wow, qué chido, qué bueno. Y usted empieza a tratar de cambiar su forma de pensar. Es como si usted estuviera tratando de cambiar el cauce del río. ¿Quién le hubiera gustado meterse en la corriente del río Santa Catarina, en el Gilberto, a tratar de cambiar su cauce? Y en vez de que vaya para allá el agua, no, ahora quiero que vaya para allá. En otras palabras, ¿se puede nadar contra corriente? Fíjese bien la pregunta. ¿Se puede nadar contra corriente? Mire, no digamos que es imposible, porque sí se puede, pero es muy difícil. Es complicado. La mayoría de las veces la corriente te va a vencer, dependiendo de la cantidad de corriente que hay. Pero ¿por qué le pregunto esto? Porque usted y yo necesitamos empezar a cambiar el cauce a través del cual fluyen nuestros pensamientos. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a aceptar y creer que la bendición de Dios verdaderamente está en nuestra vida, evidentemente tenemos que hacer cambios. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de reaccionar, empezar a meter más contenido, más pensamientos de lo que la Biblia dice, llenarnos de este entendimiento para que se vuelva cada vez más fuerte este tipo de pensamientos en nuestra vida. ¿Se puede vencer esta corriente? Sí se puede. Con la ayuda de Dios, créanme, es posible. Muchos lo hemos hecho. Sí se puede. Entonces, si es posible cambiar el sentido de nuestra forma de pensar, se necesita enfoque. Necesitamos el enfoque correcto.
mucha persistencia para poder cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, yo necesito meter esos conceptos todo el tiempo en mi mente para alimentar mi mente con esos pensamientos y que mi enfoque empiece a cambiar, que mis reacciones empiecen a cambiar, mis conclusiones empiecen a cambiar, ¿sí? Mis convicciones empiezan a cambiar. La corriente de nuestra mente requiere sembrar pensamientos correctos, basados en lo que Dios dice, para ir cambiando poco a poco esta forma de pensar. Miren, Dios ya nos habilitó con todo lo que necesitamos. Quiero terminar con esto. Dios ya nos habilitó con todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Quiero terminar con un versículo que es Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, Jesús nos habla acerca de la vid. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¡Wow! Aquí hay una cosa importante que rescatar. Jesús dice: yo soy la vid, yo soy la planta, el tronco de la planta de la vid. Ustedes son los pámpanos o son las ramas. Sí, pero estas ramas, que es usted y que soy yo, Dios depositó en estas ramas el poder, y Dios depositó ¿cómo es la palabra? Depositó la habilidad de producir fruto. Es decir, el tronco, si usted se fija, el tronco no produce frutos. Los frutos salen de las ramas. ¿Cuántos han visto algún árbol frutal? Es más, ¿cuántos han visto una planta de uva? ¿Sí? Está el tronquito, regularmente es un tronco grueso, es una planta chaparrita, y salen muchas ramas, pero los racimos salen de las ramas, no están pegados al tronco por lo regular. Dios le dio a las ramas la habilidad de producir uvas que puedan generar vino. Dios le dio a usted y me dio a mí la facultad de producir mucho fruto para Dios. Es decir, el fruto no va a salir de Jesús, que es el tronco. Él ya dio su fruto. Usted y yo somos ese fruto. ¿Sí? Ahora nosotros somos las ramas que necesitamos estar pegadas al tronco de la vid para que su vida misma, para que su savia pase a nuestra vida y que esa capacidad de producir el fruto se active en usted, se active en mí y que podamos producir mucho fruto. El versículo 8 dice que el Padre será glorificado cuando nosotros llevemos mucho fruto. Versículo 8 dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Es decir, Dios ya le dio a usted todo lo que necesita para ser muy fructífero. ¿Qué necesitamos? Necesitamos incluir el factor Dios en nuestra vida diaria. Necesitamos entender, como ya desglosamos hace un momento, que la bendición de Abraham no se perdió porque murió, sino que la pasó a su hijo Isaac, después Isaac a Jacob, y le dijo a toda su descendencia. Ya revisamos lo que dice el apóstol Pablo, que dice que Cristo nos redimió de la maldición que existía en este lugar, de la maldición que operaba sobre nuestras vidas, que estábamos en el mundo, que no conocíamos a Dios. Y ahora, a través de Cristo,
Dios ha permitido que la bendición de Abraham alcance a los gentiles que somos nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu y todas las cosas que llevan a cabo su poderoso favor en nuestra vida. ¡Wow! ¿Por qué podemos asegurar esto que es posible? ¿Por qué podemos asegurar que nosotros tenemos lo que necesitamos para bajar el cielo a la tierra? ¿Por qué? Porque Dios ya puso en usted, ya puso en mí, todo lo que necesita para llevar muchos frutos. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es entender que Dios nos ha bendecido, entender que nosotros somos parte de su linaje, somos hijos de Dios, la bendición de Él está sobre nosotros, su poderoso favor está sobre nosotros, y ahora podemos bajar el cielo a la tierra, a nuestra propia vida, a través de entender que si nos conectamos con la vida, su vida va a pasar nosotros y vamos a poder ser muy fructíferos para que el Padre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Dios puso en usted un increíble potencial. Dios derramó su poder, su potencial sobre su vida, para que usted pueda ser testigo. Hechos 1:8 es un versículo muy conocido para todos nosotros. Y el versículo de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán, ¿qué? Testigos. ¿De qué sirve que seamos testigos? ¿Para qué sirve? Para que usted pueda ser testigo presencial de que es verdad que el poder de Dios está vigente en su vida, y que nadie pueda negar, que nadie pueda decir que es mentira, porque las evidencias están en su casa, están en su negocio, están en su familia, están en la sanidad que Dios le da, en la multiplicación que Dios le da, está en la protección que Dios trae sobre su casa, de tal manera que sea inequívoco, que sea evidente para todo el mundo, que de la misma manera que Dios bendijo a Abraham, Dios lo bendice a usted, porque usted decidió bajar el cielo a la tierra, creyendo que esto es posible y que es nuestro derecho como hijos de Dios. Ser testigos de este poder significa vivir conectados a la vida. ¿Qué necesitamos? Si pueden pasar la guitarra, por favor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una imposibilidad. ¿Cuántos tienen imposibilidades aún en su vida? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos aún tienen imposibilidades en su vida? Si usted tiene actualmente imposibilidades, cosas que pedirle a Dios, usted está en el mejor escenario. Porque lo que usted y yo necesitamos para que el poder de Dios se manifieste es que haya imposibilidades. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para aprender a usar este poder y cambiar las circunstancias que vivimos. Este es el tiempo para vivir lo que hemos creído, familia. Este es el tiempo de empezar a actuar en el favor de Dios que ya hemos recibido. Cierre sus ojos, por favor.